Que lo libre Dios si lo quiere, ya que dice que es su hijo. ¡Maldito sea Pilato! ¡Maldición sobre su cabeza! Padre, perdónales porque no saben lo que se hace. Jamás un hombre habló como este en el momento del supremo dolor. ¡He aquí! ¡Al rey de los judíos! Si es el rey que baje cuando quiera de su trono. ¿Eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es el Cristo, como él mismo ha dicho. Sálvate si puedes y sálvanos a nosotros. ¡Vaya tú! No insultes. ¿Es que no temes a Dios aun estando condenado a la última pena? Y tú y yo, con toda justicia, recibimos lo que merecen nuestros crímenes. Pero él, ¿qué mal ha hecho? Señor, soy tu compañero en el tormento, pero no te pido que me bajes de la cruz. Yo creo que has venido de Dios y que vas a Dios. Yo creo que eres el rey de los judíos, como te han puesto por burla en ese letrero que veo sobre tu cabeza. Yo levanto a ti mi súplica de perdón, como tú se la has dado a tu Padre, que está en el cielo. Jesús, Rey, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. En esto, el día se oscurece porque ve que muere el sol y se extienden las tinieblas por toda aquella región. Los fariseos y príncipes poseídos de pavor del monte de Dios huyeron, que huir no pueden de Dios. Todos a Cristo abandonan, mas no queda solo, no. Que su madre le acompañe en su amor y su dolor, participando en la obra de la humana redención. Y junto a ella, el fiel discípulo que en el pecho descansó de Jesús cuando quería consolarle en su dolor. A los dos Jesús contempla, y al despedir a los dos, nombra Madre de los hombres a la que es Madre de Dios. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Y no es solo el abandono de sus amigos de ayer, no es el dolor de su madre a la que deja también, no es la cruz y las espinas, no es el dolor y la sed, es la soledad del alma, es el martirio cruel de encontrarse frente a Dios como reo frente al juez y sentir que Dios se aparta y que le deja beber en abandono y vergüenza el cáliz lleno de hiel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién a María midiera la grandeza del dolor cuando oye a su hijo decir que Dios le desamparó? Ve Jesús que está cumplido cuanto el Padre le mandó, faltando solo el vinagre que han de darle en su pasión, y de sus labios ardientes deja salir una voz que expresa el ansia del cuerpo y el ansia del corazón. Tengo sed. Sed de un poquito de agua para su lengua que arde y sed de almas infinitas para la gloria del Padre. El que prometió en su día con palabras inmortales: todos los que estáis sedientos, venid a mí. Esta tarde está sediento y los hombres le dan a beber vinagre. Después de haberlo gustado, de nuevo los labios abre para lanzar la palabra de su victoria a los aires. Todo está cumplido. Y el Hijo único de Dios, mirando a su eterno Padre, deposita en él su alma, con la expresión más amante, con la
humildad más rendida y el tono de voz más grande. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y bajando la cabeza, entrega el alma a Jesús, y todos entrar podemos en el reino de la luz. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y vinieron los soldados, y al primero le rompieron las piernas, y lo mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, viéndole ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con la lanza el costado, y al punto salió sangre y agua. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Jesús. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muévenme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo y yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. José de Arimatea, consejero noble del Sanedrín, hombre bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y era discípulo de Jesús, se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor. Pilatos, lleno de remordimiento al saber que Jesús había muerto, le concedió enseguida el cadáver. José salió corriendo, pues ya era tarde, y con Nicodemo, que también era discípulo oculto de Jesús, compraron lienzo y 100 libras de mirra y áloe y se dirigieron al Calvario. Con escaleras arrimadas a la cruz, después fuéronle bajando con toda reverencia.
estaba su madre, la Virgen, para recoger con gran piedad y amor a su hijo deshecho y destrozado. Ungido con bálsamo y aromas y envuelto en un lienzo blanco, trasladaron el cuerpo muerto del Señor a un sepulcro nuevo de piedra que tenía José de Arimatea en un huerto muy cerca del Calvario.